Bien, y de recorrido nuestro programa Quédate en Casa, nos encontramos con el homenajeado de esta semana, con Walter Seghetti, porque bueno, él en este año 2021 está cumpliendo más de 50 años con su actividad. Bueno, ante todo, Walter, gracias por recibirnos. Bueno, y contanos un poquito, por allá por el año 69, cómo fueron los comienzos, vos siendo muy joven, de poner la publicidad rodante, de poner este nombre W Publicidad, si te gustaba, cómo se dio todo eso. Ante todo, buenas tardes y gracias por recibirnos. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. En realidad, siempre, no sé, si te digo, no me acuerdo, no sé cómo se me despertó esto, pero lo que sí me acuerdo, que ya en el año 67, con el Coco Semino, con el Falco, me acuerdo, él cargaba dos parlantes y le hacíamos, la propaganda a Machelari y a la zapatería Semino también, a los dos juntos. Y bueno, eso era lo que hacíamos. Después, aparte, cuando había una procesión, también la de Santo Domingo, también iba yo, lo acompañaba el Coco. Y bueno, después en el año 69, cuando hacíamos la fiesta para recaudar fondos para el viaje estudio de quinto año, también ya mi padre tenía un rastrojero y ahí le pedía a Ovidio Petito, que Ovidio tenía también unos parlantes, porque él había tenido una propaladora antiguamente, y me los prestaba y salíamos por los pueblos a hacer publicidad para unas tertulias, festejos que hacíamos para recaudar fondos para quinto año. Y bueno, en el año 71 se promueve los festejos de los 50 años de Bombal, y era del 6 al 13 de junio, toda una semana de festejos, y se decidió hacer dos comisiones. Bueno, a mí me tocó estar de vice en la comisión de publicidad y Ovidio Petito era presidente. Se contrató a un señor, un tal Mingo Marqués, que estaba en LT3, para que nos promueva la fiesta. Entonces él nos ideó una calcomanía, había unos afiches que se pegaban en el auto, que decía: del 6 al 13 de junio, visite Bombal, pueblo de futuro. Y bueno, en aquel tiempo todavía no estaba la ruta, sino que se lo pegábamos a los viajantes, gente de afuera que venía, y en los autos de acá de Bombal también, para hacer esa publicidad. Bueno, este señor también nos hizo también, que salía por Canal 3 y por Canal 5, un jingle de la fiesta. Bueno, y él fue el que me dijo: vos, ya que andás con la publicidad, ¿por qué no te haces ya bien, te armás con dos parlantes? Y le pedí acá al sacerdote del pueblo, poné dos parlantes en el campanario, y ahí ya le decía al pueblo, porque era toda una semana, le va diciendo al pueblo todo lo que va a haber de festejo, ¿no? Y bueno, fue así que el padre Sermasi no tuvo ningún problema, el padre, en que ponga dos parlantes en el campanario, y fue así que transmitía. Y bueno, eso fue de ahí salió todo. Compré equipo amplificadores también para amplificar la fiesta, porque había cena, había algunos espectáculos, no muy tan grandes, pero bueno, fue una semana linda de festejo. Bien, buena introducción. Así que así empezaste de a poquito y bueno, y fueron pasando los años y llegó la época, del 70, la época del 80, y además, de hacer publicidad. Te voy a preguntar qué comercios tal vez recordás, los primeros que le hacías la publicidad, y también que vos asistían como maestro de ceremonia, presentando las distintas actividades, festejos, fiestas escolares, lo que había en nuestro pueblo, todo pasaba por tu voz. Y sí, después de Coco Semino, que presentaba los actos del 25 de mayo, 9 de julio en la plaza, lo hacía yo,
Y bueno, después los actos, también los cambios de autoridades comunales, también he estado yo. Y bueno, todo acto, el Rotary ha organizado actos también, el Sanco, las escuelas, el Banco Credicop también ha organizado actos y bueno, estuve yo también de maestro de ceremonia. Bueno, me imagino que de a poquito iban pasando los años, Walter, y bueno, y era una vocación de que en sí te gustaba lo que hacías, me imagino que, bueno, comunicar a la gente, algo que ya en vos ya era algo, bueno, que habías mamado y que, bueno, ya con la experiencia de los años te venía gustando todo eso. Sí, 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 en realidad sí, y bueno, tal es que después instalé la propaladora, se llamaba W Propaganda, había bocinas en distintas columnas del alumbrado, y bueno, y tenía de locutores, no me voy a olvidar nunca, Oscar Renzi, y bueno, también Alicia, mi esposa, ha sido locutora de W Propaganda. Para los más jóvenes yo lo recuerdo, pero bueno, ¿en dónde estaban esas bocinas ubicadas? Y bueno, ¿y cuándo se transmitía esa propaganda? ¿En horario de la mañana, en horario de la tarde? ¿Cómo funcionaba un poquito eso? Bueno, eso se transmitía de las 9 de la mañana a las 12 y después, bueno, en el verano empezaba las 4 hasta las 7, a las 8 de la noche. Y se pasaba música y también propaganda y algunas noticias también pasábamos. Bien, después tuviste la oportunidad de tal vez de ser pionero por tener la primera radio aquí en Bombal, que como todos los pueblos saben, eran radios en circuito cerrado, iba todo por cable, había que llevar, bueno, como se dice, el aparatito y casa por casa. ¿Cómo fue esa idea? Bueno, después, claro, después generalmente en los pueblos, después de la propaladora, siempre ponían la radio circuito cerrado y bueno, me tocó a mí también llegar a eso, ¿no? Y bueno, compré los equipos, todo eso, pero muy, muy poco, muy poco porque enseguida se ve que yo fui el que empecé más tarde y ya empezaron las FM y todo eso, así que bueno, eso no prosperó, no prosperó. Bien, contame un poquito porque a través de estos 50 años a todos los comercios, instituciones, bueno, empresas de nuestro pueblo le ha hecho publicidad y no vale la pena decir mencionar, pero hay algunos acontecimientos que vemos que tenés ahí sobre el escritorio que han marcado épocas en nuestro pueblo y en el destino de la Argentina. ¿Podés enumerar alguna de ellas? Cronológicamente vamos a empezar, pero ahí la tenés, así que el comunicado que vos hacías a los vecinos de Bombal en esa época, en ese tiempo. Sí, bueno, mirá, por ejemplo, el día 6 de julio del 74 de la comuna de Bombal, dice que ante la irreparable pérdida que significa el fallecimiento del excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón, el Partido Justicialista de Bombal hace público su más sentido pesar por este doloroso momento que enluta a la ciudadanía del país. Y bueno, y sigue, bueno, este es uno. Después, por ejemplo, cuando en diciembre del 99 ya se estaba recibiendo el año 2000, que decía forjadores de nuestro pueblo rumbo al nuevo milenio, la comuna también organizó estos festejos y bueno, hice esta publicidad también y fui invitado. Después otra que tengo es por el fallecimiento de nuestro querido Walter Tanoni, también donde la comuna decretó para ese día sábado un duelo comunal de 9 a 11 horas. Esto fue el 22 de septiembre del año 2000. Después también cuando falleció el padre Juan, pasé este comunicado que la comuna decretó para el día martes 27 un duelo comunal de 9 a 11 horas. Esto fue el 26 de mayo del 2003. Y también,
por el fallecimiento de quien fuera presidente de la comuna de Bombal, José Saúl Betti, el día 27 de abril del 2004, la declaración para el día 27 y 28, duelo comunal en todo el distrito de Bombal. Y también un recuerdo que tengo del año de la guerra de Malvinas del año 82, que nos comunicábamos por medio del telégrafo con el querido y siempre recordado Víctor Orso. Él se comunicaba cuando un tren que llevaba soldados o traía para el sur, dónde estaba, y entonces me decía, por ejemplo, estaba en San Gregorio, y él le avisaba al jefe que le diga al que guiaba, al que estaba al mando de ese tren, que pare en Bombal. Entonces yo salía a hacer propaganda que el tren iba a parar, por ejemplo, una vez me acuerdo, a las 3 de la mañana. Y bueno, y el pueblo se agolpaba en la estación a llevarle comida, torta a los soldados. Y me acuerdo siempre cuando después que terminó la guerra, que pasaban de vuelta, eran los mismos que habían ido, y bueno, se hizo una fiesta acá en la estación, un choripán, una choripaneada. Y había acá de la licorería de Gastín, había un mueblero de Mugueta. Dice, ¿qué pasa en la estación? Dice, no, vienen los muchachos que vienen del sur. Y entonces lo agasajamos ahí. Ah, bueno, entonces dice, le pago una damajuana de vino y le mando una damajuana de vino. Y bueno, después vos fijate que hasta dónde era útil, ¿no? La publicidad rodante en aquel tiempo, que también una vez recuerdo que se avecinaba una tormenta y le habían avisado acá por la estación, porque se comunicaba así, por la estación le habían avisado acá a Víctor que se venía una tormenta de mucho viento, huracanada. Y bueno, me acuerdo que yo no estaba y salió Alicia. Alicia hace la propaganda por el pueblo, que tenga cuidado, que cierre las ventanas, que tenga cuidado, que una tormenta huracanada se avecinaba. Seguramente, Walter, porque bueno, hoy tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos la tecnología, la misma televisión. Antes solamente estaba Canal 3, Canal 5 y quien lo podía, por eso la publicidad en sí era muy útil. También tu vida fue siempre reflejada porque bueno, sos una persona creyente, muy católico, y han pasado distintos sacerdotes y hasta el día de hoy te vemos que siempre colaborás en la misa como maestro de ceremonia. ¿Eso te gustó? ¿Te convocaron del Padre Sermasi hasta ahora? ¿Cómo fue eso? Y sí, mira, eso me lo ha inculcado mi mamá. Y yo de los 6 años que empecé a ir a la iglesia, y bueno, y fui monaguillo con un sobrino del padre Lorenzo, me acuerdo, Tomasito. Íbamos al mismo colegio, primero inicial, primero superior, después se fue al seminario. Y bueno, yo seguí después con el padre Sabini. Y bueno, y seguí, no abandoné nunca, y bueno, hasta hoy, gracias a Dios, sigo participando en la parroquia. Contanos un poquito también, bueno, de cosas, porque también era recordada en la Expo Bombal, que se realizaban primero en la escuela, después en el club esportivo. Vos ahí estabas dentro de lo que es la boletería, y recordamos también, la gente recuerda, bueno, que durante esos 3 días que duraba la Expo, vos de ahí hacías y transmitías por FM y transmitías las publicidades de los distintos comercios, ¿te acordás? Claro, bueno, sí, ahí ya estaba el Facundo. Facundo era más grande, él me ayudaba mucho, y él era también el que
el que me estimulaba, ¿no? A hacer todas esas cosas, de las amplificaciones. Y sí, en una expo teníamos una FM que no sé si llegaba a 4 o 5 kilómetros. Y bueno, y pasábamos siempre el menú que había al mediodía. Y bueno, recuerdo que una vez a una gente que pasaba, uno que pasaba, que la engancharon y bueno, y vinieron, dijimos, venimos al menú que escuchamos en la radio. Y era una radio nomás que era 4 kilómetros, acá nomás agarraba. Tuviste, me imagino, que durante estos 50 años la posibilidad de reportear a mucha gente, bueno, a intendentes comunales, tal vez cuando venían comisarios, cuando venían distintas gente a nivel provincial, gobernadores. Imagino que todos lo han hecho con mucho respeto, pero vos seguramente lo has hecho con gran profesionalismo. No sé si recordás de alguno en especial, pero bueno, en estos 50 años has reporteado, sí, o has sido maestro de ceremonia de grandes personalidades de la vida de los santafesinos. Sí, mirá, el que me acuerdo bien y que no me voy a olvidar nunca fue que una vez salíamos de la misa, estábamos de misa y pasó un helicóptero y paró decíamos, en la Escuela Nacional, en la pistita que había. Y bueno, y fuimos todos para allá, bueno, y venía Carlos Reutemann, porque eran las inundaciones en aquel tiempo. ¿Y qué pasó? Fui hasta la comuna, donde también el pueblo, también fue mucha gente, y estaba a Liliana Lucy, que tenía la radio en aquel tiempo. Y me dice, Walter, ¿por qué no me hace el favor, le hace un reportaje a Reutemann? Y bueno, le hice un reportaje para la radio y después le dice Reutemann a Betty, vamos Betty, a dar una vuelta a ver cómo está con el helicóptero, cómo está el agua. No, dice el Coco, no, tengo miedo. Y yo le digo, pero Coco, digo, ¿por qué? ¿Por qué no va? Vos sos el presidente de la comuna, vos tenés que saber a ver cómo está el agua, hasta dónde llega. Y dice, bueno, si venís vos, voy. Y bueno, y Reutemann dice, no, pero tengo un lugar para uno, Betty. Y no, bueno, entonces estaba ahí el mecánico, venía el piloto, Reutemann, el piloto y el mecánico. Dice el mecánico, no, vaya, yo no voy. Y bueno, y así que me tocó, y fue la primera vez la primera y la última, ¿no? Que fui en el helicóptero. Así que me recorrí toda la inundación esa vez. Primer festival del canto, la música y la danza, creo que fue Bombal 99. Creo que vos lo presentabas, creo que te acompañaba también el Chino Bichiré. Qué buen espectáculo, cuando todos los artistas bombalenses tuvieron su oportunidad, ¿te acordás? Sí, me acuerdo bien de eso. Una lástima que no se siguió haciendo, ¿no? Porque creo que debe haber en la comuna un decreto, una ordenanza de que todos los 24 de mayo se hacía ese festival. Pero sí, fue muy hermoso, mucha gente, todo el pueblo, porque eran todos, me acuerdo del Roberto Molle, Carlos Escarpecio, Antonio Chitotti, después había el ballet de la Sole Arce, me acuerdo, pero bueno, ahora en este momento mucho no me acuerdo, de tanto de todo no, pero eso fue para el pueblo, pienso se tendría que seguir haciendo eso. Muchos dicen que cuando recordamos, hacía la publicidad de que los domingos había fútbol, siempre decía fútbol, decía en este domingo, en el viejo reducto de Moreno y Juan de Garay. Eso es un latiguillo tuyo, creo, ¿eh? ¿Cómo salió eso? Sí, ese fue, se me dio una vez, y Oscar Meoni siempre me decía que le haga con la de, ¿cómo es la de? La de Maradona, la que canta Rodrigo.
Y bueno, y se me dio por el viejo reducto de Moreno y Juan de Garay. Y bueno, y quedó así, pegó y quedó así. Después también me contaba fuera de cámara, bueno, de muchos bombalenses, ya que tienen más edad, lo recordarán, de rondas musicales. ¿Qué era eso que vos promocionabas por las calles de nuestro pueblo? Sí, Ronda Musical era, el dueño era Ramaciotti, de Cañada de Gómez, y él vendía espectáculos como de aquel tiempo, como que yo, el Cuarteto Leo, eh, Ramona Galarza, y, y bueno, él las vendía y yo le hacía la publicidad, porque yo, en carrera vendió una vez, vendió, por ejemplo, un caso, Aldo Monge, y yo le hacía la publicidad también. Eh, Así que estaba conectado. Y de los famosos carnavales de Bombal, de la época del 80, de la época del 90, que vos también ahí eras maestro de ceremonia, ¿te acordás? ¿Recordás haber presentado algún artista a nivel nacional que actuó aquí en Bombal? Sí, me acuerdo del año, sí, porque era el año 81, cuando todavía se hacían ahí frente a la plaza, Horacio Guaraní y, y María del Paraná. De eso me acuerdo. Y después que sí, lo promocionamos, salíamos con, que era el presidente de la comisión parroquial, este, Marinosi, Tito Marinosi. Bueno, íbamos, qué sé yo, hasta Willy, regalamos entradas. Me acuerdo que algunos decían, pero ¿cómo va a regalar entradas? Pero vos con uno que regalaste vienen dos. Era Tito, tenía una visión. Me acuerdo fuimos hasta Wilray, había una fábrica donde trabajaba un montón de mujeres y regalamos entrada en Wilray, pero la gente que vino, esa vez era para Horacio Guaraní, pero la gente que vino se hizo más de buffet que de entrada. Pero por todos los pueblos salíamos a firmar, damos la vuelta hasta Huir, después al Corta, todo así hacíamos. Bien, muchos años atrás, la radio circuito cerrado, o si no, el autoparlante, podemos decir, y ahora, bueno, la tecnología, el Facebook, la informática, uno agarra un celular, Walter, y la noticia que pasa en el resto del mundo, uno la ve. ¿Te parece que vino para mejor la tecnología y la evolución en lo que es los medios, especialmente? ¿Qué opinión te mereces? Sí, lógico. Lo que hay ahora, bueno, no se reniega tanto. Este, y sí, para eso la publicidad, ya te digo, ya es otra etapa. Ya la publicidad rodante ya quedó, qué sé yo, para ciertas cosas. Por ejemplo, a lo mejor hay gente que no está con la tecnología y bueno, y necesita la publicidad rodante, pero bueno, tenemos acá radio, tenemos la palabra, acá tenemos otras cosas para informarnos acá de Bombal, salvo una urgencia. Pero bueno, a mí, gracias también a mi hijo, también yo me tuve que adaptar, me estoy adaptando a la tecnología y bueno, antes era un grabador, ahora es una Nobu y bueno, yo también me tuve que ir adaptando gracias que mi hijo me llevan también a todo eso, ¿no? Bien, también tuviste la posibilidad de tener el primer canal de televisión. Es una época muy recordada, muy linda, con Santiago, con Meridiano, con los distintos programas, donde vos siempre ayudabas, participabas y estabas en la parte de sonido, así que fue una época también que te marcó a vos y marcó a toda la familia. Sí, eso me gustó, ahí yo lo apoyé mucho al Facundo y bueno, y gracias a Dios, bueno, está, qué sé yo, el caso tuyo, el caso de la Sofi, del Santi, que está también trabajando ya en Buenos Aires, así que bueno, sirvió para formar gente. Bueno, Walter, ¿alguna anécdota para ir de a poquito despidiéndote de la nota en estos más de 50 años?
una publicidad que te olvidaste, algo que tenías que decir lo dijiste distinto. Total, ya han pasado los años, capaz tenés miles, pero tal vez alguna anécdota para que aquí los bombalenses la recuerden, algo que te haya pasado, tal vez saliste con el auto y no arrancaba, los primeros autos que bueno, eran con la tecnología de ahora. Cuando no era yo el que hablaba, me acuerdo en carrera, íbamos haciendo la publicidad de una tertulia para el 5º año. Bueno, yo manejaba y el que hablaba era Alberto Caranzini. Y él decía, invitaba a la tertulia y decía, en vez de decir, no deje de concurrir, decía, no deje de faltar. Decía, no deje de faltar a la tertulia, así decía. Y después, una como vos bien dijiste, yo tenía que hacer, amplificar, maestro de ceremonia, y bueno, y me acuerdo, era el acto enfrente de la iglesia, un acto patrio. Y bueno, me bajé, anuncié que se iba a cantar el himno, y cuando puse así el brazo del tocadisco, en vez de ensartarlo en el himno nacional, lo puse en el himno a Sarmiento. De eso me acuerdo siempre. Bueno, Walter, gracias por haberte prestado este reportaje. Todos los vecinos de Bombal te recuerdan por la radio Circuito Cerrado, por la publicidad. Bueno, y ahí tenés la cámara para saludar, me imagino, a los amigos, a la gente que concurre aquí a la veterinaria, a la familia, que es lo más importante, lo que te han apoyado en estos años. Y bueno, y que la publicidad del autoparlante todavía, ¿por qué no?, en los pueblos chicos, especialmente como Bombal, siga por muchos años más. Pero ante todo, gracias, y aquí tenés la cámara para saludar a todos los vecinos de nuestro pueblo. Bueno, primero agradezco a Dios haber vivido, bueno, estos 50 y pico de años, y bueno, y que todavía sigo y pienso seguir. Y después también agradezco primero a mi familia, a los chicos, a la Alicia, y agradezco al pueblo, a todos los comercios que siempre me han apoyado, y bueno, y les deseo a todos que sigan con éxito todo el comercio. Walter, gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Bueno, y para ustedes también, un saludo grande, y sigan así promocionando cosas del pueblo.